Bueno, muchas gracias a todos por venir. Primero que nada, pues espero que estéis todos muy bien, vuestras familias, vuestros allegados. Son tiempos difíciles, como sabemos, y desde Declarando estamos intentando ayudaros al máximo. La finalidad de esta sesión es, desde mi experiencia, poderos daros consejos sobre qué cosas podéis hacer que controláis vosotros, no otros, como podrían ser las ayudas del gobierno, sino cosas que podéis hacer vosotros desde ya y los próximos meses, porque las circunstancias, como sabéis, han cambiado dramáticamente, ¿no? Entonces, para que comprendáis mejor un poco la estructura de la sesión, la idea es contestar preguntas, lógicamente, pero lo voy a hacer cuando pase ciertos apartados de la presentación, ¿vale? Entonces, podéis ir escribiendo en el chat, pero las preguntas las contestaré en bloques para que la presentación tenga más fluidez. Al final de todo, lógicamente, haremos otra tanda de preguntas y respuestas. Y como he dicho, todo se graba para que se pueda compartir. Pues nada, vamos a empezar. Un poco los que no me conozcáis, soy uno de los socios de Declarando y mi experiencia es muy financiera. He trabajado en todos los ámbitos de las finanzas, desde banca de inversión, banca comercial, dirección financiera y controller. Y lo que puedo decir es que ya peino canas, ¿no? Y tengo bastante experiencia en lo que sucedió en la última crisis importante, que es la de 2008, y muchos de los aprendizajes de esa crisis pues los arrastro y creo que los podré compartir con vosotros, siempre adaptándonos a lo que es un autónomo. Los principales efectos que ya estáis viviendo y que van a seguir sucediéndose de lo que está sucediendo son tres, ¿no? Son una bajada de ventas, son unas mayores dificultades de acceso al crédito, aunque se extiendan ciertas ayudas por parte del gobierno y de los bancos. Siempre va a haber dificultades de acceso al crédito porque mientras sean los bancos los que dejen el dinero, los bancos dejan el dinero para recuperarlo. Entonces, no dejan el dinero alegremente, ¿no? Y luego una tercera línea de problemas, por llamarlo de alguna manera, que son los impagos de los clientes. Aquí cada uno es un mundo, pero lo normal es que los ratios de morosidad que se llaman pues empiecen a incrementar considerablemente. Entonces, ante esta situación, que es, como he dicho antes, bastante dramática, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros para mejorar nuestra situación financiera, ¿vale? Entonces, he estructurado la presentación en cuatro fases, muy de operativa, es de cosas que podría hacer desde ya, ¿vale? Hablaremos de proveedores, hablaremos de clientes, de los bancos y de las previsiones, ¿no? Y cómo esas previsiones nos van a ayudar a encarar los próximos meses. Entonces, hablando de proveedores y clientes, aunque los ponga como fase 1 y fase 2, para explicarlos mejor, voy a introducir un concepto que algunos de vosotros ya conocéis, otros no, que son los periodos medios de cobro y periodos medios de pago, ¿no? Esto es muy sencillo. Yo cuando emito una factura no significa que la cobre en ese momento que la estoy emitiendo, y lo mismo con un gasto. Yo cuando recibo un gasto de un proveedor no significa que lo estoy pagando, ¿no? Entonces, el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago es un dato muy relevante, que es lo que hace que a veces nos quedemos sin dinero en la cuenta. Y en momentos como los actuales, esto es de suma importancia controlarlo, ¿no? Muchos sabéis más o menos cómo cobráis y cuándo cobráis, pero pocos lo analizan y toman decisiones en función de estos datos, ¿no? Os voy a explicar un poquito más cómo un buen financiero utiliza estos datos para aprovecharse de ellos, y de aquí sacaremos varias conclusiones que podremos aplicar desde ya para mejorar la situación actual que estamos viviendo. El periodo medio de cobro y de pago está muy vinculado a el importe. Cuando hablamos del cálculo, no es lo mismo que yo cobre en 5 días a un cliente que me paga 10.000 euros que cobre en 5 días un cliente que me paga 5 euros, ¿no? Entonces, para calcular todo esto y que el resultado nos dé información valiosa, se tienen que hacer unas pequeñas reglas de tres muy sencillitas que ahora os las enseñaré. No os preocupéis porque este Excel que os voy a enseñar ahora lo podemos compartir, pero lo que quiero averiguar con
con esto que vais a ver ahora es cómo aprovecharme de cuándo cobro y cuándo pago, ¿vale? Entonces, para aprovecharme de cuándo cobro y cuándo pago, esto es un jerga financiera, que son las NOF y las NOF negativas y las NOF positivas, pues os voy a poner dos ejemplos súper claros que os van a ayudar a entender qué sucede cuando cobro tarde y pago pronto, ¿vale? Entonces, cuando cobro tarde y pago pronto es este caso de aquí, ¿no? Entonces, si yo tengo un cliente tipo 1 que supone el 10% de mis ventas y me paga a 10 días, ¿vale? Y tengo otro cliente tipo 2, imaginaros que esto lo he simplificado mucho como si tuviese dos clientes solo, ¿no? Pero si tuviésemos muchos clientes habría que hacerlo con todos los clientes. Si tengo un cliente tipo 2 que supone el 90% de mis cobros y me paga a 50 días, lógicamente este cliente es el que me condiciona totalmente cuándo voy a cobrar y cuándo no voy a cobrar, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tendríamos que hacer una proporción, ¿no? Y de la proporción obtenemos que de media yo ingreso cada euro en 46 días, porque lo importante es saber de media un euro cuánto tardo en ingresarlo. Y, por otro lado, calculamos lo mismo con los pagos. Si tengo un proveedor tipo 1 que supone el 60% de mis pagos y le pago 40 días, pero tengo un proveedor tipo 2 que es el 30% de mis pagos, y le pago a 5 días, calculamos lo mismo y resulta que de media pago a 28 días. Como veis, si de media cobro a 46 y pago a 28, estoy teniendo en mi contra un saldo negativo de 17. ¿Qué quiere decir esto? Aunque os hayáis perdido un poquito en las matemáticas, no os preocupéis, ¿vale? Pero lo importante es las conclusiones que vamos a sacar de aquí. Significa que si yo vendo más, cada vez que vendo más necesito más dinero en el banco porque pago antes que cobro. Entonces, es súper importante que tengamos claro si esta diferencia es positiva o negativa, porque si yo incremento las ventas, en este caso, cada vez necesito más dinero en el banco, porque vender más implica tener menos dinero en el banco. Fijaros la frase, vender más implica tener menos dinero en el banco. Lógicamente, esta es la situación a evitar y tenemos que buscar esta situación, porque esta situación, y de aquí sacaremos ahora las conclusiones para aplicar desde ya, esta situación es la positiva, cuando yo cobro de media antes que pago. En este ejemplo, cobro de media 6 días, pago de media 28. Esta situación lo que genera es financiación gratuita de mis proveedores. Significa que cuando venda más, más dinero tendré en el banco. Fijaros que no hablo de beneficios, no hablo de ganaré más, hablo de más dinero tendré en el banco, que hoy por hoy es lo más importante que tenéis que considerar y controlar dada la situación actual, ¿no? Esto los americanos dicen de cash is king, ¿no? La caja es el rey y es lo que más tenéis que controlar. Vale, entonces, una vez explicados estos conceptos del cobro y del pago, vamos a empezar a hablar qué poder hacer para mejorar esto, ¿no? Qué es lo que ya tenéis que empezar a hacer, ¿no? Entonces, en vez de explicaros esta versión más reducida, bueno, voy a explicaros primero aquí 2 o 3 consejos muy rapiditos y después os explicaré otro tipo de cuestiones que podéis realizar. En cuanto a los clientes, de normal tenéis que empezar a trabajar conceptos como las entregas a cuenta, los avisos y recordatorios continuados cuando no cobráis y controlar el sistema de cobro. ¿Qué quiere decir esto? Si no pedíais entradas a cuenta cuando hacíais un trabajo, pedidlo ya. Es decir, desde ya. No financiéis vosotros a vuestros clientes y empezad a que vuestros clientes os financien a vosotros. Aquí yo este tema lo he hablado con muchos clientes de Declarando y hay muchos que piden entregas a cuenta y otros que no piden nada. Lógicamente, el que no pide nada o el pasito siguiente es pedir algo, pero el que pide algo normalmente puede pedir más. ¿Qué quiere decir esto? Está comúnmente extendido que pedir un 20 o un 30% de entrega a cuenta es algo súper normal y nadie os lo va a protestar, pero tampoco es tan extraño pedir un 50% de entrega a cuenta. En la crisis anterior, la crisis de 2008, hubo muchas empresas que incluso llegaron a pedir el 100% por anticipado. Es decir, yo vendo por primera vez a un cliente y como la incertidumbre que hay ahora mismo en el mercado es altísima, pedir incluso el 100% por anticipado
no es ninguna locura. Repito, pedir incluso el 100% por anticipado no es ninguna locura. Entonces, las entregas a cuenta tienen que ser el pan de cada día desde ya. No financiéis a vuestros clientes y sobre todo no los financiéis cuando vuestro periodo medio de entrega del producto o del servicio es largo. Fijaros que hay muchísimas empresas que cobran por anticipado. Todos los e-commerce, tú pagas la camiseta antes de que te llegue. Tú vas a Mercadona y nada más te llevas la pieza de fruta, pagas. No es tan raro, sobre todo cuando sean importes no muy elevados, pedir incluso una cantidad súper elevada de entrega a cuenta no va a ser extraño. Luego, cuando no cobremos tenemos que ser pesados. Esto de ser herramientas de la calidad no va nada bien y tenemos que ser muy pesados porque al final todo el mundo puede estar en una situación comprometida, pero nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro negocio y ser pesados porque fijaros que cuando yo soy el primero que es pesado, si el cliente que me debe el dinero o la empresa que me debe el dinero, yo soy el más pesado y soy el que antes es pesado, pues a lo mejor tendré más probabilidades de cobrar, ¿vale? Entonces hay que continuamente enviar recordatorios de cualquier tipo. En cuanto a los proveedores, esto es un gran momento para renegociar con ellos periodos de pago y fraccionamientos. Ahora voy a hablar un poquito más de esto en la siguiente slide, ¿vale? Pero acordaros que lo que buscamos es cobrar cuanto antes, pagar cuanto más tarde posible. Y ahora lo veréis en un ejemplo muy gráfico, cómo esto os puede salvar incluso en una situación como la actual. Vamos a entrar más en la parte de clientes, ¿vale? Entonces, como os decía, si pedimos muchos anticipos de cobro, vamos a tener dinero antes. Pero luego otras dos estrategias que tenéis que trabajar desde ya son los descuentos por pronto pago y los descuentos por volumen, ¿vale? Descuentos por pronto pago significa que a lo mejor tú tienes dificultad para que te paguen un anticipo o incluso que te paguen nada más les entregues del trabajo, pero si le das un aliciente a tu cliente, a lo mejor consigues que te pague mucho antes. Incluso que te pague el 100%. Los descuentos de pronto pago en una situación como actual no tienen que ser descuentos que penséis, es que un banco me cobra un 5% de interés, un 7% de interés. No, los descuentos por pronto pago en situaciones como las actuales son descuentos comerciales encubiertos. Por lo que no es ninguna locura que a una persona tú, porque te pague, en vez de dentro de 30 días, te pague hoy, le puedas hacer un 5% de descuento o incluso un 10% de descuento. Es mejor sacrificar margen en los momentos actuales a cambio de lograr ese dinero que entre en tu cuenta muchísimo antes. Y hay otra práctica que podéis empezar a aplicar ya, es el descuento por volumen. Cuando digo descuento por volumen, esto tiene muchas connotaciones, ¿no? A lo mejor tú estás vendiendo una cosa vuelvo al ejemplo de las camisetas, estás vendiendo camisetas, pues no es lo mismo, lógicamente, que te compren una que te compren 100, ¿vale? Pero tengas el servicio que tengas, tú tienes que pensar en el volumen como tu tiempo de trabajo también. Muchos de los autónomos, su producto es su tiempo, ¿no? Sus horas delante del ordenador. Entonces, podéis utilizar una estrategia que se utiliza en otros sectores, que es que los primeros pedidos, las primeras ventas del mes, las hago con un descuento muy agresivo y a medida que voy llenando mis horas de trabajo, voy reduciendo el descuento. Esto lo hacen las aerolíneas. Es decir, tú cuando vas a comprarte un billete, si lo compras con un año de antelación, el descuento que te aplican es muy elevado. ¿Por qué? Porque están como ocupando los primeros asientos a los que les aplican un descuento muy feroz, ¿no? Pues lo mismo podéis hacer vosotros. Os planificáis un poco todo lo que podéis hacer en un mes y aplicáis descuentos a los primeros que cojáis, descuentos muy agresivos que a lo mejor están muy por debajo de vuestro margen habitual, ¿vale? Entonces, aplicando este tipo de técnicas, podéis encontraros con situaciones muy, muy beneficiosas. Aquí en esta tablita de la derecha podéis ver un ejemplo. Imaginaros que antes de aplicar nada, vosotros vendíais 2.000 euros, pero los cobrabais a 30, 60 días, lo que fuera. Es decir, que de esos 2.000 euros en vuestro banco entraba cero. Imaginaros que aplicamos anticipos, descuentos por pronto pago y descuentos por volumen. Entonces, mezclando todas esas técnicas, aunque vendamos menos, imaginaros que vendemos 1.000 euros en vez de 2.000, nos caen las ventas a la mitad, pero si
el 50% lo cobramos con anticipos, 250 euros por un descuento de pronto pago y luego por un volumen captamos 250 euros más también, de los 1.000 euros todos entran en mi cuenta. Entonces, aunque venda la mitad, en mi banco aparecen 1.000 euros que en la situación actual, como decía, es lo más importante. Repito, lo más importante es tener dinero en la cuenta para poder superar los momentos complicados. Y ahora vamos a hablar un poco de proveedores y profundizando en esta parte. Desde ya tenéis que negociar con todos vuestros proveedores. Lógicamente, hay proveedores y hay proveedores. Hay proveedores con los que no vais a poder negociar, porque no vais a poder negociar con Movistar, no vais a poder negociar con Iberdrola, ¿no? Pero luego hay proveedores más pequeñitos, no hace falta que sean empresas de 5 trabajadores, pero empresas con las que tenéis una relación en la que la negociación es posible. Cuando digo negociar es porque lo peor que podéis hacer es no negociar y cuando llega el momento de un pago incumplirlo. Eso es lo peor que podéis hacer, porque ese es el primer paso para toda la confianza que hayáis podido ganar en los últimos años se derrumbe. Entonces, siempre es muchísimo mejor negociar, aunque no vayas a pagar, que impagar y luego negociar, ¿vale? Porque en el momento que impagas, esto va de personas, ¿no? Y cuando una persona prefiere esconderse y no decir nada, la confianza que transmite es muy baja o nula, ¿no? Entonces, hay que empezar a negociar retrasos de pago. Sobre todo los proveedores más fuertes con los que a lo mejor tienen más pulmón van a estar más predispuestos a concederos algún tipo de retraso. Una cosa es retrasar pagos y otra cosa es fraccionar pagos. Para importes elevados es la mejor solución. Es decir, si yo debo 100 euros a alguien y le digo que le voy a pagar dentro de 2 meses, es muy probable que no le importe, pero si yo a alguien le debo 10.000 euros, retrasarle 2 meses el pago, pues a lo mejor le importa. Entonces, negociad fraccionamiento de pagos. Los fraccionamientos de pagos muestran buena voluntad por vuestra parte y os simplifican un poco la operativa para poder hacer frente a esos pagos en un periodo de tiempo más largo, ¿vale? Pero lo importante es, en los dos casos, negociar con vuestros proveedores de buena fe, ¿eh? Y desde la sinceridad y desde la honestidad. Y el último punto, este tiene muchas connotaciones, es la diversificación. Si tenéis un proveedor clave, pero clave, tenéis que buscar una alternativa. Porque si no buscáis alternativas, podéis encontraros con situaciones complejas de varios tipos, que ese proveedor le vaya muy mal y deje de serviros, entonces acabaréis incumpliendo con vuestros clientes, o que vosotros entréis en una situación en la que tenéis problemas para afrontar incluso estos retrasos de pagos o estos fraccionamientos de pagos y tenéis que buscar una alternativa para servir a vuestros clientes. Y mientras seguís negociando con ese proveedor, tenéis que tener otra alternativa. Por lo que desde ya, si tenéis proveedores que son clave para vuestro negocio, tenéis que buscar alternativas desde ya. Vale, pues ahora os voy a introducir un concepto que algunos lo conoceréis, que es la ley de Pareto, ¿no? que dice que el 80% de algo supone el 20% de algo al revés, supone el 80%. Entonces, esta ley, que parece muy chorra, se aplica en muchas situaciones. Y un ejemplo clarísimo son los clientes y los proveedores. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de tus clientes suelen suponer aproximadamente el 80% de tus ingresos. A lo mejor no se cumple al 100% la ley y a lo mejor es un 30-70 o un 40-60, pero lo que viene a decir la ley es que siempre hay un grupo reducido que supone el gran volumen de la actividad o de cualquier otro tipo de cuestión que estés analizando. Por lo tanto, súper importante, centraros para todas estas negociaciones que os he dicho con proveedores y clientes, con el 20% de los clientes importantes y con el 20% de los proveedores importantes. Porque esos son la clave. Si reducís 30 días el periodo medio de pago a un proveedor que supone el 80% de vuestra facturación, estaréis ganando mucho dinero. Ganando en el sentido de que entrará en vuestra caja muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer una pequeña pausa para ver si alguien me ha preguntado cosas. Y si no me habéis preguntado, ahora es el momento de que me preguntéis. Vale, aquí no veo ninguna pregunta. Pues voy a extenderme un poquito más en esta parte.
Sobre todo en la parte de los proveedores. En la parte de los proveedores, cuando negociéis con esos proveedores clave, dos cosas que tenéis que negociar ya, aunque no solicitéis retrasos ni fraccionamientos, porque a lo mejor vuestra situación es un poquito más cómoda, lo que desde ya tenéis que solicitar son una única fecha de pago al mes y un periodo mínimo de pago de 30 días. 30 días es súper normal. No es nada raro que tú negocies con un proveedor que le digas, yo te voy a pagar a 30 días desde el momento que me emitas la factura. Y además te voy a pagar el día 15, porque yo hago todos los pagos del día 15 por una cuestión de organización y de productividad, ¿vale? Entonces, cuando tú negocias, por un lado, 30 días fecha factura más día de pago, día 15, lo que estás es consiguiendo una media de 45 días de plazo de pago. 45 días de plazo de pago es un tiempo bastante como para generar dinero en tu cuenta. Por el ejemplo que os explicaba antes de que cuando pagamos más tarde que cobramos se genera dinero en nuestra cuenta. Un ejemplo muy rápido. Si yo me gasto de media en mis proveedores 10.000 euros al mes, si retraso 45 días todos mis pagos, habré generado una caja extra de 15.000 euros, que son 10.000 euros de 30 días más 5.000 euros de 15 días más. Fijaros, el impacto brutal que tiene una buena negociación con los proveedores. Retrasar 45 días en un caso donde pagamos 10.000 supone 15.000 euros más de dinero en nuestra cuenta. Gratis, ¿vale? Repito, a 30 días fecha factura y un día de pago fijo al mes. Veo que hay chats ahora. Voy a contestar las preguntas. Iracema, no, como he dicho al principio, no hablaré de las soluciones del gobierno, sino de las soluciones que podéis vosotros implementar. Se realizará otra charla solo de las soluciones del gobierno para los autónomos, a la cual estáis invitados y muchos ya habéis recibido la invitación. Correcto. Vale, sobre el tema de tener cash en el banco, ¿vale la pena aplazar el pago del IVA del trimestre aunque no lo necesites, solo para mantener ese dinero en tu cuenta? Muy, muy buena pregunta, Marta. Aquí voy a medio contestar una de las medidas del gobierno. Yo no me las sé todas porque no es lo que hago declarando, eso lo responderá el departamento jurídico, pero sí, la respuesta es, en el momento actual, con la incertidumbre que hay ahora, es muchísimo mejor tomar decisiones de aplazamiento, siempre que o sean gratuitas, como algunas de las que va a poner en marcha el gobierno, o tengan interés bajo. Entonces, es mejor cubrirse ante la incertidumbre con lo que te ofrecen muy fácil. Y el aplazamiento de impuestos es algo relativamente sencillo. Declarando sabéis que lo podéis hacer, es una modalidad de pago cuando estáis en la parte de presentación de impuestos, por lo que sí. Luego haces otra pregunta que dice, ¿qué consecuencias tiene esto además del peligro de gastarte ese dinero y luego tener que devolverlo? Correcto. No te lo gastes, ponlo en un sitio y lo aparcas, pero la única consecuencia que tendrá es que según cómo hagas el aplazamiento pagarás unos pequeños intereses y que tendrás que planificar ese pago. Los que no habéis recibido la invitación a la otra charla, no os preocupéis porque la recibiréis en breve. El sentido de aplazar cuando al final vas a tener que pagar es que evitar no poder pagar cosas. Al fin y al cabo, imaginaros un caso en el que de repente los próximos 30 días o 60 días no ingresáis nada. Y gracias a aplazar el dinero de Hacienda podéis pagar a vuestros proveedores y seguir operando y sirviendo a vuestros clientes. Si Hacienda, que es un proveedor más, os ofrece la posibilidad de retrasar ese pago, pues es una financiación muy cómoda que podéis aprovechar. También es como todo, cada uno tiene unas circunstancias personales y si tú tienes mucho dinero en el banco y tu actividad se ha visto muy poco afectada por esta situación, pues no hay ningún problema en que pagues el impuesto, lógicamente. Vale, vamos a continuar y luego haremos otra tanda de preguntas. Vale, otra cosa importante que tenéis que empezar a medir ya es la rentabilidad de vuestros clientes. Cuando las cosas van bien, muy poca gente hace esto. Pues fijamos un precio de nuestros servicios, de nuestro producto y luego nos ponemos a vender como locos, ¿no? Está muy bien mientras tengamos dinero en la cuenta. Cuando empezamos a tener menos dinero en la cuenta, medir la rentabilidad de un cliente es fundamental.
tenemos que controlar, por un lado, los gastos directos de entregar el bien o servicio que le ofrecemos a nuestro cliente. Por ejemplo, si vendemos camisetas, pues será la camiseta misma. Los gastos indirectos, que es el ordenador, la luz, todo lo que no está directamente relacionado con la venta de esa camiseta. Y luego nuestras horas de trabajo. La mayoría de los autónomos no cuentan las horas de trabajo, es decir, acaban presupuestando un servicio más o menos al aire y luego al final pues hacen el doble de horas. Si no contáis las horas, empezad a contarlas porque os llevaréis sorpresas, porque de repente empezaréis a ver que todos esos presupuestos que hacéis no se cumplen nunca. Entonces, empezad con cosas, con pequeñas cosas. Hacer un buen control de la rentabilidad de los clientes no es fácil. En Declarando estamos trabajando en herramientas para que sea prácticamente automático todo esto, pero no es fácil hacerlo bien. Entonces, mientras aprendéis y mejoráis, por lo menos las cosas más importantes medidlas. Si vuestro trabajo es vuestro tiempo, medid el tiempo. Si vuestro trabajo son entregar camisetas, como volviendo al ejemplo anterior, controlad bien el precio de esas camisetas y el margen que le aplicáis, ¿vale? Lo más importante de vuestros gastos que impactan en vuestra venta, empezad a medirlo para tomar decisiones y mejoras, aunque sean a posteriori, ¿vale? Entonces, es súper importante en estos tiempos controlar la rentabilidad. Y me vuelvo al ejemplo que he puesto antes. Si controlamos bien la rentabilidad, esos descuentos por volumen que os explicaba los podéis aplicar con mucha tranquilidad, porque a lo mejor sois capaces de aplicar un descuento del 50% a algo que nunca lo habíais hecho, sabiendo que aunque lo vendáis al 50%, seguís estando en margen positivo. O si no estáis en margen positivo, estáis ocupando vuestro tiempo y no estáis ociosos, lo que sea. ¿Ok? Vuelvo al ejemplo de la ley de Pareto, mejorar la rentabilidad del 20% de los clientes que suponen el 80% de tus ventas. Lo mismo, centraros en los clientes importantes, centraros en medir la rentabilidad de los clientes importantes. ¿Ok? Entonces, eso os ayudará a que dedicando poco tiempo a estas tareas más financieras, controléis muy bien vuestro negocio. ¿Vale? Antes de hablar de los bancos, voy a ver que aquí hay varias preguntitas. Vale, aquí hay alguna pregunta en privado, la contestaré en otro momento, las que son en privado. Continúo por la presentación. La presentación, más o menos, para los que tengáis algo de prisa, lo que sea, nos quedan unos 10 minutitos de presentación y luego entraremos en otra fase de preguntas y respuestas. Vale, la negociación con bancos. Van a pasar muchas cosas ahora con los bancos, muchas. Algunas va a estar el gobierno por el medio, otras no va a estar el gobierno por el medio. Algunos bancos van a tener iniciativas individuales, etcétera. Insisto, os voy a enseñar cosas que vosotros podáis controlar. Yo no puedo controlar, lógicamente, lo que haga el gobierno. Pero hay una cosa sumamente importante siempre que negociéis y habléis con un banco, es transmitir profesionalidad, transmitir seguridad. Por lo tanto, cuando vayáis a hablar con un banco, no podéis ir sin prepararos lo que vais a hablar en esa conversación, e incluso lo ideal es tener documentación o gráficos como los que estáis viendo en la pantalla, que os ayuden a dar esa sensación de profesionalidad. Como decía antes, en Declarando os ofrecemos mucha información de mucha calidad y estamos trabajando en aportar más información que podéis utilizar en negociaciones con bancos. La negociación bancaria es una relación entre personas. Es clave la sensación que transmitís a la persona que tenéis delante, incluso a veces mucho más que los números que hay detrás, porque las oficinas tienen atribuciones que se llaman. Una atribución es que según el préstamo que pidáis, por ejemplo, el volumen del préstamo, el director de la oficina a veces no tiene ni que solicitar autorización a una instancia superior, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de operaciones de volumen bajo, como es muy habitual en autónomos, hay mucho poder dentro de la negociación de la persona que tenéis delante. Entonces,
hay que cuidar esa relación y si no tenéis la relación, forjarla, ¿no? Y nunca es mal momento para forjar una relación, aunque sea telemáticamente, como en los momentos que corren. Los bancos también están trabajando, a ver en las oficinas, pero hay muchos gestores que están en casa, pero hoy en día con la tecnología y con las videollamadas se pueden establecer cualquier tipo de relación con facilidad. ¿Cómo un banco analiza una operación? Es muy fácil. Esta diapositiva la tenía hecha antes de que viniese la crisis, pero esto no cambia. Siempre miran lo que ganas, si estás creciendo o no estás creciendo, si tu riesgo está diversificado, ahora os explicaré un poquito mejor esto, y el mercado. Y esta es la clave hoy en día. Hace un mes la parte de mercado no tenía ninguna importancia y ahora el mercado ha cobrado muchísima importancia. En base a estas 4 grandes áreas, el banco lo que va a intentar discernir es si le vas a devolver el dinero. Así de fácil. Si lo que te deje, se lo vas a devolver. Entonces, tú tienes que ser capaz de transmitirle que eso va a ser así. Y entonces, para transmitirle eso, tú no solo tienes que ser capaz de explicarle bien tu negocio y lo bueno que es tu negocio, sino lo bien que gestionas a tus clientes, lo bien que gestionas a tus proveedores, tus periodos medios de cobro, tus periodos medios de pago, etcétera, ¿vale? Entonces, si tenemos beneficios, pero pagamos pronto y cobramos tarde, eso no es algo bueno para el banco. Mejor te lo callas, ¿no? Pero si no te lo callas y le dices que tú pagas tarde y cobras pronto, es algo muy positivo para el análisis de esa operación. Luego el crecimiento. Ahora estamos en una fase que no va a haber mucho crecimiento en nuestra actividad, a no ser que estemos en áreas de menor impacto. La diversificación. Es súper importante diversificar clientes, líneas de negocio, proveedores, etc. Los bancos odian que estés atado de manos a un cliente, odian que estés atado de manos a un proveedor, porque eso añade riesgo a tu actividad. Entonces, como añade riesgo a tu actividad, lo que tienes que buscar es diversificación en clientes y diversificación en proveedores. Muchos me diréis que en el momento actual algunas de estas cosas que os digo son difíciles, porque a lo mejor es un momento en el que es difícil ir a captar nuevos clientes, vale, pero tarde o temprano acabemos la cuarentena, tarde o temprano podremos salir a la calle otra vez y podremos vender otra vez. Entonces, con eso en mente, los próximos meses aún pueden ser complicados, aunque volvamos a una operativa más normal, tenemos que empujar a conseguir siempre diversificación que ayuden a paliar el riesgo de la dependencia de un cliente o de un proveedor. Y finalmente el mercado, lógicamente, estamos en un mercado ahora en crisis y tenemos que saber defender por qué nuestra actividad es uno de los mercados o uno de los sectores del mercado donde nos va a afectar menos o nosotros sabemos cómo vamos a evitar que nos afecte. ¿Ok? Y por último, desde un punto de vista financiero, existen 3 grandes cosas que se pueden hacer. Sin meterme en mucho detalle, están las pólizas de crédito, los anticipos de facturas y las reestructuraciones. Pólizas de crédito, algunos tendréis ya, pólizas de crédito. Si no lo tenéis, es un buen instrumento para cubriros de imprevistos, porque entonces solo dispondréis de dinero a crédito durante el tiempo que lo necesitéis. Me explico. Yo, cuando pido un préstamo, pido 20.000 euros para comprarme un coche y luego lo devuelvo en cuotas de 500 euros mensualmente. Una póliza de crédito es, pido 20.000 euros y el banco me dice, aquí tienes 20.000 euros, cógelos cuando quieras. Entonces, pues ahora necesito 1.000, ahora necesito 1.000 más. Tú vas cogiendo lo que necesitas y solo pagas intereses de lo que estás usando de la póliza. Se hacen como liquidaciones mensuales de la póliza y pagas solo por eso. Entonces, si estáis en una posición financiera de solvencia, solo por tener la tranquilidad de que los próximos meses los vais a tener controlados, como decía con Hacienda, no está de más que busquéis la opción de solicitar una póliza de crédito para tener un colchón, porque a veces vale más pagar un poquito de intereses, un poquito de comisiones de apertura y tener tranquilidad y solvencia que no cuando lo necesitemos ir a buscarlo, porque si vamos cuando lo necesitemos, será más difícil que el banco nos facilite este tipo de instrumento. En anticipo de facturas, hay muchas empresas que ofrecen anticipo de facturas. Nosotros en Declarando colaboramos con Borrox. En la sección del listado de ingresos, con un clic podéis ver cómo se anticipa la factura a tipos de interés muy competitivos. Y esto lo que significa es que yo le digo a esta empresa tercera, mira, a mí me tiene que pagar fulanito, fulanito dentro de 30 días esta factura, pero me iría bien tener el dinero ahora. Entonces, ellos hacen el cobro de esa factura y te lo anticipan pagando una comisión y unos intereses.
Entonces, el anticipo de facturas es una muy buena solución para conseguir liquidez en el corto plazo, aunque tengamos que pagar unos pequeños intereses. Y finalmente, las reestructuraciones. Esta es la peor opción, pero a veces no tenemos más solución que ella, ¿no? Llegamos a un punto en el que no podemos pagar. Tenemos préstamos y no podemos atender las cuotas, tenemos que pagar a proveedores porque si no, no podemos seguir vendiendo, etcétera. Lo que decía, con toda honestidad os tenéis que acercar a vuestro banco o a quien sea y decir, mira, yo no puedo pagar esta estructura que tengo ahora de cuotas. Busquemos una solución. Y el banco, lo más probable es que os ayude, porque lo último que quiere el banco es dejar de cobrar. Entonces, si para dejar de cobrar tiene que cobrar más tarde, lo va a hacer. Y si de camino consigue cobrar más intereses de vuestra parte, pues incluso le vendrá hasta bien. Las reestructuraciones suelen penalizar los intereses y aplican incrementos de interés, pero si no hay mejor solución, pues tenéis que ir cuanto antes. No esperaros a que debáis 3 cuotas de un préstamo, sino cuando veáis que no vais a poder hacer frente a las cuotas, en ese mismo momento tenéis que empezar la negociación con el banco. Como decía con los proveedores, cuanto antes, desde la sinceridad y la honestidad, mucho mejor, pero lógicamente luego jugar vuestras cartas, vender vuestro negocio bien, vender que es un bache, vender que con una buena solución podréis ajustarlo mucho mejor para afrontar el futuro con solvencia. ¿Okay? Y por último, y luego hacemos otra vez tanda de preguntas, en esta no me voy a entretener mucho. Como sois clientes de Declarando, sabéis que el impacto en los impuestos lo podéis calcular en tiempo real. Aprovechadlo, es decir, mirad cuánto vais a pagar de impuestos, jugad con los plazos, pues si cobro un IVA ahora, que a lo mejor me interesa retrasar el cobro, emitir esa factura, pues si estamos a finales de marzo, emitirla ya en abril para que me vaya a julio, jugad con eso, ¿vale? Y jugad también con el tipo impositivo de la renta. Sabéis que en la sección de tu renta veis en tiempo real cuánto vais a pagar de renta y qué tipo impositivo tiene vuestra renta, así como el tramo en el que estáis de la renta. Por lo tanto, aprovechad esa información a la hora de jugar con los descuentos que apliquéis a vuestros productos y servicios, de manera que el cliente al que le vendáis algo sepáis la rentabilidad exacta teniendo en cuenta el impacto impositivo en la renta, ¿vale? Y por último, y ya acabamos, teniendo toda esta información, habiendo hecho todo esto correctamente, tenéis que mirar al futuro y empezar a trazar un plan. Trazar un plan es coger todo ese análisis que habéis hecho con los proveedores y los clientes, ese análisis de rentabilidad, esos periodos medios de cobro y pago que habéis renegociado y en un Excel trazar todo lo que va a pasar en el futuro para anticiparnos. ¿Vale? Es súper importante que hagáis una buena previsión de tesorería. Lo mismo en Declarando os vamos a facilitar en el medio plazo, ahora no, aún no lo tenemos, pero en el medio plazo, soluciones automatizadas para realizar este tipo de acciones, por lo que es importante que planifiquéis cuando hayáis tomado todas las medidas oportunas la tesorería y vuestras ventas y compras de los próximos meses. ¿Vale? Entonces, y con esto ya he acabado toda la parte que quería contaros. Antes de entrar en la parte de preguntas y respuestas, sí que os vamos a compartir las grabaciones de este webinar, entonces lo podéis compartir con todos los autónomos que conozcáis. Hemos querido esto liberalizarlo para que pueda alcanzar al máximo número de gente, porque seguramente alguna de las cosas que os contemos a alguien le puede ser de utilidad y desde Declarando, lógicamente, nos gusta contribuir en la medida de lo posible a que los autónomos, que son a los que conocemos muy bien, puedan superar y capear esta crisis con la mayor solvencia. ¿Vale? Entonces voy a contestar ahora las preguntas, id lanzando las que queráis y cualquier cosa que me queráis decir. A ver. Fijaros. Fijaros, hay algunos bancos, como decía, que ya están independientemente tomando medidas. No me atrevería a dar una solución concreta a ninguno porque no sé vuestras finanzas. Los que tengáis dinero en el banco y solo por cubriros la espalda solicitar un crédito puede ser una buena opción, pero antes de tomar esa decisión,
aplicar todo lo otro que os he dicho. Aplicar todas las negociaciones, clientes, proveedores, haced el plan de 2020. El plan de 2020 tiene que ser muy conservador, es decir, si hasta ahora vendíais 2.000 euros al mes, suponed que vais a vender 1.000 euros al mes. Hay sectores que a lo mejor el impacto será mucho mayor, hay sectores que será inferior, pero sed muy conservadores. Una vez hayáis hecho la previsión, tomad la decisión de si ese dinero que os deja el banco puede ser una buena opción. ¿Una póliza de crédito no cobra también intereses por las cantidades que no se usan? Pregunta Cristina. Es correcto. En las pólizas de crédito normalmente tiene una estructura un poco compleja, ¿vale? La he querido simplificar. Tienes, pagas por lo que dispones y pagas como algo muy residual por lo que no dispones. Incluso hay bancos que lo podéis negociar si vuestra situación de negociación es fuerte para que os lo quiten, porque se pueden llegar a quitar las comisiones por no disposición. Todo es negociable con un banco, ¿vale? Pero sí, a veces se cobra o se paga por el dinero que no dispones. Pero es mejor pagar esa pequeña comisión a veces y tener la tranquilidad de cubrirse ante los imprevistos. ¿Es habitual hacer una factura pro forma, hacer que el cliente te la pague y solo en ese caso hacer la factura normal? Sí, puedes trabajar con presupuesto factura pro forma y solo convertirla en factura. En Declarando ya sabéis que con un clic convertís un presupuesto en factura una vez te ha pagado. Lo que dice la norma, yo no soy fiscalista como sabéis, pero creo que es que tú tienes la obligación de emitir la factura en el momento que entregas el servicio. Por lo tanto, tú si no has entregado el servicio no tienes por qué emitir la factura. Entonces, es más, incluso cuando hacemos una factura y aún no hemos hecho el servicio o el producto, la factura hay que hacerla porque el IVA hay que declararlo, porque lo hemos cobrado, lógicamente, pero no pasaría nada si esa factura no se hiciese. Bueno, es un poco complejo. Esto mejor no vaya por estos derroteros porque son temas contables un poquito complicados. Pero sí, la respuesta rápida es puedo hacer un presupuesto y luego convertirlo en factura cuando cobres. Muchas gracias a los que me dais las gracias. Siempre es un placer. Sí, las plantillas de Excel, la de las NOF esta sí que solo la pasaremos a los que habéis participado en la sesión y así la podréis jugar con eso. Sí, correcto. Al final, Cristina, es una cuestión de analizar cada caso particular. Es decir, tener dinero para no gastarlo, por supuesto, no almacenéis dinero porque sí. Lo óptimo es trazar un plan en el que tú tengas claro qué vas a necesitar y que te cubras un poco los imprevistos con ese dinero en exceso. Si tú tienes 10.000 euros en la cuenta, tienes que pagar 500 euros de IVA y no te han bajado drásticamente las ventas, no hagas nada que no necesites, es lógico. Pero cuando tú tienes una incertidumbre muy grande, a veces pagar algo de intereses por una cosa que te va a servir para evitar imprevistos puede ser algo importante, ¿vale? Pero insisto, no hay soluciones para todo el mundo universales, cada uno tiene que trazar su plan y en función de eso tomar decisiones. Todo lo que son preguntas referentes a prestación de desempleo y todas estas cosas, como he dicho... Ay, perdonad. Se responderán en la otra sesión. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por atender a la sesión. Espero que os haya sido de utilidad y que superéis esta crisis en las mejores condiciones y sobre todo con vuestras familias, vuestros allegados, etc. Y muchísimas gracias de nuevo por confiar en Declarando para estar ahí en estos tiempos difíciles que corren. Hasta luego, muchas gracias.